que, que lo vamos a retrasar mucho porque no es posible, ¿verdad? O sea, tiene que ejecutarse durante estos días para salir sin ningún inconveniente del tema de parciales. En cuanto al proyecto final, yo les voy a estar comunicando la próxima semana cómo vamos a trabajar la última unidad y el proyecto final. Pero por el momento vamos a ver un tema que yo tenía programado hablarlo al principio de la clase, pero porque se programaron las fechas, pudieron hacerse las actividades en las fechas seguidas del final de la unidad 1, no, sí, de la unidad 1, entonces no pudimos, de la unidad 2, perdón, no pudimos hablarlo, pero ahorita todavía es tiempo y está relacionado con el desarrollo de esta serie de transmisiones que ustedes están haciendo y van a tener un ejercicio que realizar también y este va a ser de forma individual, ese no lo voy a dejar, pueden trabajar en parejas o tríos, ¿verdad? No lo voy a dejar en grupos más grandes porque no es tan complejo, pero lo iba a poner individual, pero creo que va a ser mucho al momento de presentar eh, la tarea que ustedes hagan. Entonces va a ser en parejas o tríos, ¿verdad? Así es como pueden trabajar. No les aparece en Classroom todavía, porque obviamente pues yo tenía hoy previsto la transmisión y no la clase. Sin embargo, el material sí lo tengo disponible para trabajarlo con ustedes y en cuanto termine la sesión con el equipo que tenía que transmitir hoy, se los voy a estar subiendo a Classroom, la clase de hoy, con las instrucciones del ejercicio, pero de todas maneras ustedes anoten en su cuaderno, en una libreta, en el teléfono o donde consideren mejor para tener las instrucciones porque esto no está en Classroom todavía, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aquí me faltan algunos, pero me imagino que Osorio y no sé con quién más se ha de haber quedado resolviendo lo de la transmisión y los demás pues vamos a prestar atención. Eh, les voy a proyectar el contenido de la clase de hoy y aquí está. Bueno, como ustedes se dieron cuenta durante esta unidad que estamos finalizando con las transmisiones, lo que se propuso fue mostrar otro ángulo de la comunicación y el desarrollo. En la primera unidad vimos cómo podíamos alcanzar el desarrollo de una comunidad a través de la comunicación. Entonces, lo que hicimos fue trazar un plan de comunicación para el desarrollo. Ustedes lo realizaron y se quedó sin ejecutar, pero estos planes, como les expliqué anteriormente, necesitan de todo el grupo del que se hace mención en el plan para poder ser ejecutado. Y el otro ángulo de la comunicación y el desarrollo es cuando vemos cómo las acciones que se realizan desde el punto de vista de la comunicación inciden en la población, pero no como un plan ejecutado de comunicación para el desarrollo, sino que la comunicación puede ser como crecimiento personal o como crecimiento de una empresa o de una institución. De esa cuenta, ustedes nos presentaron el ejemplo de Huellitas de Amatitlán, ¿verdad? En donde nos contaban cómo a través de las estrategias de comunicación que ellos mantienen, pueden obtener mantener la donación que reciben, así como también ayuda de otras personas en el tema
del manejo de animales que son abandonados o el tratamiento de animales que han sido afectados en la calle por alguna situación y que necesitan de atención de veterinario, ¿verdad? Y también vimos cómo a través de la comunicación era posible que una institución como el ICS diera a conocer datos relevantes en tema de pandemia, principalmente a la población en general. Eso lo presentó el grupo número 1, ¿verdad? Entonces, allí vemos reflejado cómo la comunicación ha tenido un impacto en el crecimiento personal, porque el comunicador ha estudiado la materia y ha obtenido experiencia que lo ha enriquecido, pero también ese enriquecimiento personal le permite proyectarlo en su quehacer diario y viceversa, ¿verdad? Porque cuando está ejerciendo, está aprendiendo y obteniendo retroalimentación. Ahí vemos ese segundo punto de la comunicación y el desarrollo, que es lo que está planteado acá. ¿Qué es lo que vamos a ver? Que existe una evolución del ser humano, pero también existe una evolución de la comunicación y que la tecnología ha contribuido a desarrollar más el tema de la comunicación. Si recuerdan, en los aspectos históricos del ser humano y de la comunicación, vemos que cuando el ser humano surge, no habla como nosotros estamos expresándonos de forma verbal actualmente, sino que lo que hace es imitar los sonidos de la naturaleza. Pero bueno, primero son sonidos guturales, o sea que lo que hace es que trata de hacer pronunciación, ¿verdad? De emitir un sonido y lo primero que le sale que son como tratar de pronunciar, de hacer sonidos, o sea, no son palabras, son sonidos que no tienen en sí un significado específico. Entonces son esos sonidos guturales que él está tratando de hacer para comunicarse. Después pasa a los onomatopeicos, que eso es imitar lo que está en la naturaleza. Y entonces así se empieza a comunicar con otros seres humanos. Y también con el lenguaje corporal, ¿verdad? Las expresiones de su rostro, la mirada, el movimiento de las manos o el hacer ciertas acciones que comunican, hasta que ya se crea un lenguaje articulado. Eso quiere decir que ya une palabras y las asocia con las cosas que están en su naturaleza, ¿verdad? Entonces ya puede ir formando ideas, pero no son tan complejas al inicio. Después vemos que el ser humano empieza no solo a hacer señales y signos con su cuerpo, sino que también puede hacer señales de humo. Y eso viene con el descubrimiento del fuego. Después de eso pasa a hacer toda la comunicación de forma verbal en transmisión de conocimientos y de experiencias y de historias a través de los relatos a otras personas. Después de eso viene el uso bueno, también viene con toda esta parte que les he dicho, etapas en donde el ser humano va evolucionando e incluso pasa de pintar con pinturas naturales en piedras y en murales y en cuevas, pasa también a crear símbolos más estructurados. Entonces ya empieza a formar un lenguaje de forma escrita. Entonces vemos que hay glifos, ¿verdad? Y hay otros sistemas de comunicación escrita de acuerdo a la cultura que se va desarrollando en cada región. Vemos esa estructura mental entonces ya en el área que fue de la parte verbal que se vino desarrollando, de la parte de comunicación a través de las señas, del lenguaje con señales de humo, de pinturas, de dibujos desde los más simples hasta los más complejos, a llegar a pinturas en murales, hasta también formar lenguajes como en glifos, que es con signos, ¿verdad? Y va estructurando mensajes completos hasta que llega el abecedario y entonces ya se forman ciertas palabras, oraciones y pensamientos más complejos.
pasa de toda esa parte de incluso hasta escribir a mano, ¿verdad? Tallaban en piedras, tallaban en pergaminos cuando ya existía el pergamino, que no fue el papel el que surge primero, sino que una especie de pergamino, ¿verdad? De ahí se diversifica el papel, a escribir a mano incluso libros y poderlos tener en dominio de cada una de las personas que tenían acceso a este tipo de materiales. Pasamos también ahí ya vemos el uso de la tecnología, ¿verdad? Cuando entra la imprenta y pueden hacerse documentos en masa. Y junto con esto va evolucionando también el tema del telégrafo, de la clave Morse, del teléfono, de la radio, y la radio va evolucionando. Y después de la radio viene el tema del cine, de la televisión, de la prensa. Entonces, junto con el ser humano va evolucionando la tecnología y la forma de comunicar. Hasta este punto es donde vemos que aquí entra esa forma de la comunicación y el desarrollo del ser humano, de la comunicación y de la tecnología. Diferente a lo que vimos en la primera unidad, que era relacionado directamente con un plan de comunicación para el desarrollo. Y aquí con las exposiciones que ustedes hicieron, como ya lo dije, se refleja todo ese avance que ha habido desde la persona hasta las instituciones que han utilizado la comunicación para el beneficio de una audiencia determinada. En este caso también vamos a recordar cómo las redes sociales vinieron a revolucionar el tema de la comunicación. Empezaron de una manera informal, ¿verdad? Para hacer vida social en las redes. Sin embargo, con el paso del tiempo, cada día tienen un lugar muy importante en la forma en que las personas se informan de temas determinados. No solo es ya de publicar fotos de fiestas, de actividades sociales, sino que también de noticias. Y los medios de comunicación nos han utilizado para dar a conocer temas relevantes. Entonces, el hecho está ocurriendo en este momento y ya en las redes sociales en milésimas de segundos aparece más de algún indicio del hecho que sucedió, ¿verdad? Del hecho ocurrido en algún lugar del mundo. Y todos tenemos acceso teniendo un dispositivo conectado a Internet y con acceso a redes sociales. Entonces, como de aquel hecho en que el ser humano se comunicaba nada más haciendo sonidos, pasamos hasta una red social en donde en instantes el mensaje llega a miles de personas sin importar en qué parte del mundo estén, una vez entiendan el código en el que estamos escribiendo, ¿verdad? Ahora bien, vimos en los ejemplos de exposiciones de los grupos cómo han utilizado las redes sociales y otros medios de comunicación para difundir sus mensajes. Y vamos, aquí está lo que les dije hace un momento. Y vamos a ver que es importante, me voy a saltar esta parte porque fue la que les expliqué hace un momento, ¿verdad? Toda la historia que estamos recordando. Y vemos entonces que hay una evolución que nos ha ayudado a esto del uso de las redes sociales, también en el Internet, de cómo surge el Internet, que al principio ninguno se imaginó que de verdad iba a ser posible un sistema que permitiera conectar al mundo a través de lo digital, ¿verdad? Entonces, fue evolucionando la idea, fue aceptada y de esa cuenta ahora pues no puede vivir ninguno en el mundo sin tener acceso a internet ni a redes sociales. Y el ejemplo clásico es la caída de las 3 principales redes sociales la semana pasada, ¿verdad? Facebook, Instagram y Twitter se dejaron de funcionar
e incluso hay reportes por países, qué país fue el que perdió más en temas económicos a razón de que las redes sociales no estaban funcionando. Me gustaría tener como el comentario al respecto de esta caída de las redes sociales y el impacto que tiene dentro de la comunicación por alguno de ustedes. Entonces, que pudiera alguien opinar con relación a eso, ya que estamos viendo aquí el tema de la comunicación y el desarrollo, ¿no? A ver, ¿quién es el valiente? Yo. Uh-huh. Buenas tardes a todas. Sí, referente a eso, pues yo estuve leyendo bastante sobre esta caída que tuvo la empresa de Facebook. Uh-huh. Y por ejemplo, las acciones de Facebook cayeron aproximadamente un 5.7% en lo que en su tasa anual. Y esto derivó a que muchas empresas, tanto como medios de comunicación, bancos y todo ello, pues de igual manera tuvieran algunas pérdidas referente a esta caída que hubo. Por ejemplo, bueno, en mi trabajo, por ejemplo, a mí sí me afectó porque nosotros utilizamos mucho WhatsApp para la comunicación entre los empleados. Y me da risa porque cada vez que WhatsApp se cae, la gente empieza a paniquear y empiezan a descargar en Telegram. Ese mismo día, yo casi no uso Telegram, pero ese mismo día me di cuenta de cómo la mayoría de los usuarios, de los contactos que tengo en mi teléfono, empezaron a descargar Telegram como una manera sustituta de la caída de WhatsApp, la caída de Instagram y la caída de Facebook. Pero sí fue bastante alarmante, no solo únicamente en el ámbito de la comunicación, sino que también en el factor economía. Uh-huh. Sí, y gracias, Dylan, por recordarme que WhatsApp también cayó como parte de esta cadena de redes que está bajo una misma empresa, ¿verdad? Que es Facebook. Entonces, como bien dice Dylan, pudiéramos pensar, solo voy a ver quién está escribiendo usted. María Ifán. Tiene mala la señal María. Entonces, ¿qué les estaba diciendo? Lo de las redes, lo de WhatsApp, ¿verdad? Entonces, podrían pensar, bueno, pero es que en realidad, ¿cómo pudo haberles afectado económicamente? Y ya Dylan nos puso el ejemplo claro. Estas redes ya no son solo sociales, ni medios de comunicación de correspondencia instantánea, ¿verdad? Sino que son utilizados para el trabajo. Piensen en Marketplace y cómo se venden muchos productos, y con la caída de Facebook incluso eso se vino para abajo. Como transmisiones en directo que estuvieron programadas para ese día y con el cual se iban a, por ejemplo, si tenían publicidad pagada para esos espacios, eso se detuvo. Eventos que iban a ser transmitidos por esos canales y ya no fue posible, también se detuvieron. Aunque los grabaran y los retransmitieran después, el impacto ya no es el mismo. Entonces, analicemos todo ese tipo de situaciones y veamos entonces cuál es esa importancia que tienen los medios de comunicación en el desarrollo económico, político y social de un país determinado, y no solo del país, sino que del mundo en sí, porque la caída de estas redes sociales no fue solo en Guatemala, sino que fue a nivel mundo, ¿verdad? E incluso ahí pudieron decirnos acerca de la seguridad. Y hubo también publicaciones con relación a ese tema, la seguridad de Facebook y qué pasa con todos los datos que usted tiene. Pero recuérdese, y eso siempre se los he dicho, solo voy a ver quién está escribiendo usted. Es de una, es de otra clase, es el de Gustavo. Entonces, ¿qué les estaba diciendo? Me interrumpió.
¿Qué les estaba diciendo a ustedes? Hoy se me interrumpió, Gustavo. Yo creo que ni ustedes me estaban poniendo atención. Vamos a ver. Ay, mi cerebro se secó. Bueno, pero les estaba comentando con relación a cómo de los datos personales que tenía Facebook. Sí, gracias. Ya iba por la seguridad, ¿verdad? Entonces, los datos, tiene razón, que siempre les he dicho que nuestros datos están expuestos a donde entremos. Ustedes se dan cuenta que ahí dice que que las páginas utilizan cookies y que no sé cuántas cosas más, y que si quiere usted seguir viendo el contenido le dé a aceptar. Hay muchas páginas que le dice aceptar y no le da otra opción. Y hay otras que dicen aceptar o configurar. Al final de cuentas, cada vez que usted entra a un sitio web, está dejando su rastro, ¿verdad? A menos que entre como incógnito, que se supone que cuando entra como incógnito no queda rastro de nada, pero yo creería que sí, que todavía hay una ID que se está registrando en algún punto de internet en donde dice quién fue el que se conectó y cómo se conectó, ¿verdad? Al menos en el tema de dispositivos debe de aparecer ahí el registro. Qué sitios visitó y qué fue lo que le gustó de esos sitios y qué fue lo que no, ¿verdad? Cuánto tiempo se tardó en determinados sitios. Entonces, aunque ahorita le digan, que la seguridad de Facebook que no está buena, que va a tener acceso, que no pueden restringirla más porque entonces ya no tienen ganancias económicas. Una vez usted acepta utilizar estas redes o cualquier otra página o cualquier otra aplicación en donde usted dé permisos, está obteniendo información de su teléfono, está obteniendo información de sus movimientos, y probablemente no se ha dado cuenta. Pero ahorita que el tema sale de moda con Facebook, entonces todos voltean a ver a Facebook, ¿verdad? ¿Cómo es posible que ahora entro a Facebook y ahí aparecen todas mis carpetas de las fotos descargadas? Antes no aparecía así. Pues lo que pasa es que antes no estaba configurado para que usted lo viera, pero que tenía acceso a su teléfono, tenía acceso, porque cuando usted le instala, claramente le dice, autorizo a Facebook para tener acceso, fotos, audios, llamadas, no sé, y le sale ahí una lista completa de lo que le está autorizando. Y si le dice que no, entonces no lo deja, no la deja utilizar la aplicación, ¿verdad? Y así sucede con todas las aplicaciones que ustedes instalan en su teléfono. Sí. Aquí sí, dígame. Como comentario, hay una serie o una película en Netflix que habla del dilema de las redes sociales, cómo Facebook maneja a las personas que utilizamos de las redes sociales, especialmente Facebook. ¿Y qué nos puede contar más de...? Es como un comentario. Muy bien, gracias por tu comentario. No, habla más o menos de a la hora de que usted no esté utilizando la herramienta que es Facebook, trata la manera, me imagino yo que el sistema de llamar la atención para que usted siga, no sé, buscando información, o que trate la manera de que una persona le mande un WhatsApp o le hable por la red social, por inbox, pues, para que usted no se distraiga en otras cosas que no sea las redes sociales. Y como ustedes han podido ver, ¿verdad? Mientras que uno se detiene segundos a ver una publicación, pero tal vez las otras no se detuvo tanto, ¿verdad? Pero en alguna determinada sí, al ratito ya le empiezan a salir, ni ha terminado de ver la publicación, por ejemplo, en donde está Watch, y ni ha terminado de ver el video, y ya abajo le está cambiando lo que tenía como sugerencia y le coloca otro, ¿verdad? Entonces es instantáneo. Solo se tardó usted tal vez un poquito más de tiempo de lo que vio los otros videos y automáticamente le está sugiriendo otra cosa. Entonces son cuestiones en que todos podemos decir, no es cierto que tengan acceso a nuestra información, sí la tienen. Si alguien quisiera hacer algo malo con su información, pues ya lo hubiera hecho, ¿verdad? Pero obviamente el riesgo de información, pues es para empresas
o gobiernos que son grandes, pero para las personas individuales, pues lo más que va a pasar es que le van a enviar publicidad que tal vez no quiera ver. Pero incluso usted puede configurar cuando le salen ahí las opciones dejar de ver y después le pregunta por qué no lo quiere ver, ¿verdad? Porque no es relevante, porque es ofensivo o porque es que ya no quiere ver esa publicación. Y tiene esa opción de irlo descartando. ¿Qué otro punto? De ahí vemos aquí en la evolución del Internet siempre, aquí en esta página no aparece, pero se los voy a colocar, se los voy a agregar en la presentación cuando la suba a Classroom. Si bien tenemos que la web empieza como web 1.0, también está la .2, que es a partir del 2004, ¿verdad? Y tiene ciertas apariciones como en blogs y wikis. En el 1, pues es lo básico de Internet, ¿verdad? Y en la web 2 aparecen este tipo de páginas y también ciertas herramientas para videos, para fotos, para textos. Y de ahí evoluciona a la web .3 a partir del 2006 y nos tienen otros aspectos como el surgimiento o el gran poder de las redes sociales, el Internet satelital, redes inalámbricas y otros aspectos que entran aquí. Sin embargo, llegamos a la web 4.0, en donde ahí ya vemos el tema de la inteligencia artificial, ¿verdad? Y el desarrollo sobre todo de lo que nosotros le pedimos a que hagan los dispositivos de búsqueda por voz. Entonces, a partir de ahí empieza todo este tema de la web .4 y es lo que les voy a agregar para que ustedes lo tengan aquí como parte de contenido. Que es bien importante recordar que antes no existían todo este tipo de funciones que ahora ya son bastante comunes. Incluso la forma en que nos comunicamos es diferente. Se recuerdan que al principio eran cuando salieron los celulares, ¿verdad? Mensajitos de texto. Eso era lo que se mandaba por el mismo sistema del teléfono. De ahí existía Messenger, pero ese era como una aplicación que podía descargar y comunicarse a través del Messenger, ¿verdad? De ahí el Gmail traía su chat, pero era con bastantes limitaciones y es lo que evolucionó ahora hasta lo que conocemos como Meet, que es la aplicación que estamos empleando para recibir las clases. Pero en Gmail empieza como un chat, una sala de chat en donde puede comunicarse con las personas que tiene agregadas al chat y que son parte de su libreta de direcciones. Y de ahí va evolucionando por diferentes etapas hasta lo que vemos como Meet ahora. Y vemos también la integración de otros aparatos a sistemas de Internet, ¿verdad? Que con la señal inalámbrica pueden irlos conectando para que cumplan ciertas funciones en las casas. Y de ahí ya vemos lo que se conoce como las casas inteligentes, ¿verdad? Y los sistemas que le facilitan. Bueno, pero ¿qué más nos interesa ver ahora? Vemos casos de empresas grandes que han utilizado la comunicación justo para su propio desarrollo y crecimiento. Y uno de los ejemplos que ustedes van a encontrar en todos los libros de marketing, de publicidad y de comunicación es McDonald's. Y utilizan es súper interesante ver cómo surge McDonald's y cómo McDonald's fue como el papá de las comidas, de los restaurantes rápidos, ¿verdad? De lo que conocemos como restaurantes rápidos o de restaurantes que sirven comida para llevar de forma rápida. Entonces, analizando cómo surge McDonald's, cómo se va expandiendo y cómo va acelerando la forma de vida de las personas y cómo va creando un concepto de comida que no es nutritiva, pero que la vende porque nos dice la gente necesita algo rápido para comer. Aquí está.
Y cuando le dicen no es nutritivo, contraataca para hacer ver de que sí puede llegar a ser nutritivo, aunque sabemos que no. Entonces ahí la idea del yogur que se cree que es sano, se la vende como algo, McDonald's no vende nada saludable, bien que hay yogur, pero no le dice que el yogur tiene una enorme cantidad de azúcar y que entonces por lo tanto tampoco es tan sano, ¿verdad? Cositas así, pero desde el ámbito de la comunicación, McDonald's es una de las empresas que destaca en esa rama y que le integra, por ejemplo, ¿verdad? La atención al cliente y otros aspectos que ayudan a ir manteniéndose vigente y actual dentro del campo de la comunicación. E incluso aquí en Guatemala surge una de las ideas más grandes para el mercadeo en McDonald's, que es la cajita feliz, ¿verdad? Entonces, saber quién fue la persona que creó la cajita feliz, y eso lo tienen que saber porque falleció hace poco. A ver, ¿quién me dice? Se me olvidó el nombre, es la señora de Cofiño, pero no sé cuál es el nombre. A ver, ¿quién le ayuda a Dylan? A ver, Ramos. Ni idea, Lick. Kelly. Recuerdo haber escuchado el nombre, pero no recuerdo ahora la verdad. Yolanda, Lick. Yolanda Fernández. Yolanda. Sí, entonces en Guatemala se crea la cajita feliz, que esto era lo que no existía en los restaurantes de comida rápida, en ninguno, ¿verdad? Y McDonald's crea esta cajita feliz, pero no es McDonald's como tal, sino que la familia Cofiño, ¿verdad? Entonces adquiere restaurantes de la cadena internacional de McDonald's para tenerlo aquí en Guatemala. Y piensa de pronto, ¿verdad? Observando el comportamiento de consumo en los restaurantes, se dan cuenta que no hay un menú para niños. Entonces la idea surge como eso, como un menú para niños. Pero, ¿cómo venderlo para que lo consuman los niños? O sea, ¿cómo vendérselo al adulto como algo especial para el niño? Entonces piensan en una cajita que muestre la felicidad, que es lo que dice McDonald's, ¿verdad? O sea, venís a McDonald's y aquí hay felicidad para comer, ¿verdad? Entonces, por eso también el lineamiento aquel de que todos los que atienden McDonald's siempre tienen que tener una sonrisa en el rostro, ¿verdad? Entonces incorporan la idea de la cajita feliz como un menú de niños que trae también un juguete. Cuando entra esta idea de que McDonald's no es saludable, entonces dice, bueno, para los niños tampoco, entonces cambiemos ciertos aspectos, ¿verdad? Porque lo diferente con la cajita feliz y el menú de niños es que las proporciones eran menores, ¿verdad? Las papas eran más chiquitas, la bebida también era más para niños, que incluso hasta le podían dar una leche chocolatada en lugar de la gaseosa. Ahora le incluían, para que fuera saludable, un yogurt. Si no quería, antes era, ¿verdad? Si no quería el hash brown, le daban un yogurt, ahora le ponen todo y el yogurt incluso. Ahora dicen que en lugar de las papas le puede poner ensalada y le hacen esas modificaciones. Pero entra como idea para no solo Guatemala, sino que para para todos los McDonald's, la cajita feliz, que surge aquí en Guatemala. Y si se dan cuenta, otros restaurantes como Pizza Hut también incluyen menús para niños con un juguete, ¿verdad? Campero también coloca su cajita de menú para niños y le hace la forma de cajita con el pollo y un juguetito que lleva. Entonces, ahí es donde vemos cómo la comunicación contribuye al desarrollo de estas grandes empresas, o sea, cómo estas empresas utilizan todo el tipo de estrategias y
de carácter comunicacional y mercadológico para alcanzar su objetivo, que es el de más ventas. Ahora, o sea, ya no lo hacen para hacerla feliz a usted, sino que lo hacen para obtener más ganancias. Entonces, ahí vemos uno de los restaurantes más grandes haciendo todo este tipo de innovaciones. Aquí vamos a ver, solo les voy a decir, aquí les coloqué unos aspectos que son destacados de McDonald's y de cómo van incorporando algunos cambios, y eso se va promoviendo a través de comunicación. Y aquí, en cuanto a estrategias de mercado, consideran lo siguiente: adaptación a la cultura gastronómica de los países del mundo, porque en Japón, en Corea y en todos esos países y en India el menú de McDonald's va a ser diferente al de Guatemala o al de México o al de Estados Unidos. Entonces, si hacen adaptaciones, en ciertos lugares hay comida que no tenemos aquí en Guatemala, y en otras partes del mundo va a haber, no va a haber comidas como las que hay aquí, el desayuno tradicional, ¿verdad? Que incluye huevos, plátanos, frijol negro, queso, crema, va a ser diferente en otros países porque no es lo que habitualmente consumen. Vamos a ver que ahí entonces hacen un estudio de mercado, conocen cuál es la audiencia de cada país, aunque sea un McDonald's, viéndolo así, ¿verdad? A nivel mundial es un McDonald's con características específicas, pero hace sus variaciones de acuerdo al país al que llega. Se actualiza según la época. También, ¿verdad? En verano colocan postres y menús que son específicos para esa temporada. En octubre y noviembre empiezan a promover más el chocolate, ¿verdad? Por el tema del frío. En diciembre entran productos para cuestiones navideñas. Y entonces, según la época y según el país, así es como van introduciendo ciertos productos. Y eso hace que llame más la atención de la gente. Mejoras en la atención de sus clientes, y platicábamos la vez pasada de cómo durante la pandemia tuvieron muchos inconvenientes con el aspecto de el servicio a domicilio, ¿verdad? Entonces ahora lo que hacen es que contratan servicio externo, o sea, motoristas que prestan sus servicios para que puedan atender los pedidos a domicilio sin que precisamente sean motoristas de McDonald's, ¿verdad? Precios cómodos en teoría, ¿verdad? Pero es más económico que en un restaurante donde hay todas las comodidades para comer. Estrictas normas de higiene y tienen manuales de procedimiento, ¿verdad? Cuánto tiempo tienen que tardarse en producir una hamburguesa, cuánto tiempo dura tiene de vida una hamburguesa y si no las desechan. Y todos estos aspectos vienen incluso desde la creación del sistema de comida rápida, ¿verdad? En dónde tienen que estar las máquinas, cuánto de distancia tiene que haber entre las máquinas para procesar los alimentos y crearlos, cuánto tiempo están en congelador, o sea, ahí da detalles de todo. Entonces hay estrictas normas de higiene. Los eslogan que utiliza McDonald's, que también van cambiando de acuerdo con temporadas y con los países, pero por lo general me encanta, ¿verdad? Me encanta verte sonreír. Eso es lo que dice. Y esto ya lo mencioné. Aquí ustedes pueden ver, les voy a dejar esta parte de links en donde pueden ver cómo surge McDonald's, están aquí. Entonces se los voy a dejar para que ustedes los puedan ver, y también de algunas lecturas para leer más acerca de McDonald's. Y Hershey's, que esta es una historia también interesante de cómo surge la producción de chocolates de este tipo en Estados Unidos, que el chocolate con leche no era, o sea, para consumir chocolate con leche tenían que traerlo de otro país. Sin embargo, en Estados Unidos surge la idea de poder crear un chocolate que sea con leche y con ciertas características. Entonces, Hershey, que es el creador de los chocolates Hershey, crea incluso hasta un pueblo con su nombre.
en donde estaban todas las personas que trabajaban al servicio de la empresa. Y la idea era que tuvieran todas las, ¿qué sería? Comodidades para que pudieran prestar un buen servicio a la empresa y que ésta siguiera creciendo y vendiendo sus productos, ¿verdad? No está de más decir que la marca pues creció de manera exponencial y llega a mercados internacionales con variedad de productos, pero el original es el chocolate con leche, ¿verdad? Y de ahí vienen muchas variantes. Vamos a ver qué otra cosa les puse aquí. Aquí están los productos que venden, un ejemplo de publicidad y los productos destacados. También había un parque temático, ese parque temático, ahorita por la pandemia, a saber cómo estarán esas cosas, ¿verdad? Pero había incluso un parque temático creado con el tema de Hershey, ¿verdad? Entonces, vemos cómo ahí entra nuevamente el marketing, la comunicación, para aprovechar una marca que está teniendo gran impacto y que ésta pueda seguir creciendo, ¿verdad? Y aquí también les voy a dejar dos links en donde ustedes pueden ver cómo se da, cómo surge Hershey y los tiempos difíciles también por los que pasó, pero cómo pudo superarlos, ¿verdad? Y referencias bibliográficas para buscar más contenidos. Ahora, ¿en qué consiste la tarea? Y si se dan cuenta, no está anotado aquí, ¿verdad? Entonces eso lo voy a agregar en un momento más y se los voy a subir más tarde porque todavía tengo que agregarles aquí lo del internet de web 4.0, que quiero que lo tengan también. ¿Qué es la tarea? Van a formar parejas o en todo caso pueden trabajar también 3 en un grupo, o sea, de 2 o de 3. Mire que podemos ser 4, no, formen 2 grupos de 2. Mire que podemos ser 5, no, formen uno de 2 y uno de 3. Entonces, cada uno de los grupos lo que va a buscar es justo un ejemplo, así como vimos aquí a Hershey y McDonald's, hay infinidad de productos, hay de carros, hay de marcas de vestir, de infinidad de cosas, internacional y nacionales. Van a buscar un ejemplo de una empresa que tiene mucho reconocimiento, que ha crecido mucho y es conocida, en la cual se reflejen aspectos de comunicación y de mercadeo que les han ayudado a desarrollarse como tal. Tal es el caso de McDonald's y de Hershey y ustedes lo pueden ver aquí. Van a buscar un ejemplo y así como ustedes ven aquí que hay 2 diapositivas, ¿verdad? Van a crear 2 diapositivas con el contenido de esa empresa que ustedes quieren poner y nos van a poner aquí abajo si hay algún video, si hay algún libro o documento que ustedes recomienden para que sus compañeros lean y saber más acerca de estas compañías que se han valido de la comunicación, de estrategias de comunicación y de mercadeo para poder crecer y ser representantes que son bastante bien vistos en la industria a la que pertenecen. Eso es lo que van a hacer, ¿verdad? En parejas o en tríos van a buscar una empresa que haya crecido mucho y que destaque en el tema de comunicación y de mercadeo y van a hacer una presentación de 2 diapositivas en donde escriban acerca de esta empresa que eligieron y en esta van a incluir materiales audiovisuales que puedan servir para seguir conociendo del tema. Y en la próxima clase nos van a tener un tiempo para cada uno de los grupos exponer acerca de esta empresa de la que estamos hablando. No solo me van a decir, estoy hablando, buenas tardes, nosotros elegimos Coca-Cola porque es internacionalmente conocida por sus campañas. Gracias. Solo eso no van a decir, sino que van a explicar un poco más, ¿verdad? Y nos van a colocar links de videos y de textos que podemos leer
Y si los videos son cortos, pueden elegir uno para mostrarnos, ¿verdad? Entonces, esa es la tarea para el próximo sábado. ¿Hay alguna duda al respecto? Pregunto. No. No, todo bien. Muy bien. No le Entonces, aquí tengo un mensaje, solo voy a ver quién escribió y qué dijo. Bueno, ya vine, dice María y Andrea. Solo voy a verificar a quiénes apunté aquí. Vamos a ver. María y Andrea ya las tengo, entonces son 9. Así, los mismos que entraron están aquí. Osorio ni señales de vida dio. Bueno, ¿quién otro me faltó? Hablé con, no sé si ustedes ya hablaron con Evelyn. De todas formas les cuento, me comuniqué con ella y sigue un poco malita. Entonces ya no va a seguir estudiando en este semestre, porque sí está delicada de salud. Ya mejoró bastante, pero sí se vio complicada por el tema del COVID, ¿verdad? Entonces, yo sé que a veces ella prefería trabajar sola, ¿verdad? Por lo menos así fue en los semestres que tuvimos presenciales, y en los que tuvimos virtuales, pues ella trató de integrarse a algunos grupos. Creo que sí, fue como algo complejo, ¿verdad? Ustedes mejor que nadie lo sabrán y me podrán corregir, pero creo que ella prefería trabajar sola por su carácter y por su tiempo, ¿verdad? Prefería hacerlo, no por otras razones. Y de ahí, cuando se integró con ustedes, de alguna manera, pues logró trabajar en los grupos, en los diferentes grupos, porque no se mantenía solo en uno, ¿verdad? Sino que trabajaba con varios. Ustedes la conocieron y ustedes mejor que nadie sabrá el desempeño en trabajo en equipo. Pero ahora pues sí no puede continuar, está bastante afectada. E igual, ¿verdad? Si ustedes trabajaron con ella y no han podido hablar, pues sería bueno que le mandaran sus saludos, ¿verdad? Si es de forma sincera y es porque les nace hacerlo, pues que lo hagan. Y con Valdemar, no sé si han tenido comunicación, pero con él hoy le estaba preguntando cómo había seguido y me dijo que ya estaba un poco mejor, pero todavía tiene algunas molestias siempre por el COVID, ¿verdad? Entonces, incluso a él sí le dije hoy que no estuviera, que mejor termine de descansar y ya la próxima semana de pronto se nos puede unir, ¿verdad? Pero cuídense bastante los demás, a los que ya les haya dado el COVID, pues gracias a Dios están bien, y a los que no nos ha dado, ¿verdad? Pues a seguirnos cuidando para estar bien, ¿verdad ustedes? Porque con eso no se sabe cuál va a ser el resultado. Entonces, pues ese es el contenido de la clase, y más tarde se lo subo a Classroom. Ya les expliqué de la tarea, y en este momento, si ya no tienen ninguna duda, me quedo con el grupo que tenía que hacer la transmisión hoy para hablar y definir lo que vamos a hacer, ¿verdad? Pero la tarea sí es para la próxima semana, ¿oyeron? No se les vaya a olvidar. Bueno, Lick, gracias. Que tenga feliz fin de semana. Gracias. Gracias, Lick. de acuerdo, Feliz Lick. tarde.